Derecho, en vivo y en directo a Estados Unidos con el Tanito Robles. Tanito, hola, ¿cómo Tano. estás? Buenas noches, buenas tardes para vos. Hola, ¿cómo andan Marisol, Julián? Qué gusto poder saludarlos. Bueno, aquí estamos en el centro de entrenamientos de la selección argentina, práctica puertas abiertas. Los primeros minutos serán los que se podrán tomar en imágenes. Ven detrás mío, digo, justamente a los asistentes de Scaloni, los primeros movimientos del seleccionado nacional. Así han distribuido todo para que se realice una práctica que ya tiene confirmaciones. Recordemos que ya viaja desde Ibiza hacia Estados Unidos, digo, Marcos Senesi, ¿no? Finalmente convocado para completar la lista ante la dura lesión de el sanluiseño, ¿no? Del futbolista Valerdi, que fue reemplazado, que había generado mucha duda quién iba a ser el reemplazante. Bueno, esa decisión ya fue tomada. Y aquí estamos nosotros esperando por la aparición de los futbolistas argentinos y poder mostrarles en vivo la práctica de la selección argentina después de que comenzó el Mundial, ¿no? Ya comenzó la Copa del Mundo y también seguramente podremos tener en algún momento, cuando ustedes así lo dispongan, el otro móvil con Amadeo Incirilo, con la salida de los hinchas mexicanos del FanFest después de la buena victoria que consiguió su equipo, al menos en el resultado ante el seleccionado sudafricano. Pero aquí, bueno, ahora la expectativa futbolística puesta en Tagliafico. Allí pareciera estar la duda, parece que se disipa la duda sobre el arquero de la selección argentina. Estamos hablando del Dibu Martínez y que en definitiva podrá estar en el primer partido. Veremos si esto efectivamente es así. Y yo le voy a pedir a Tilio, mientras esperamos por los jugadores de la selección, que muestre la enorme cantidad de periodistas que llegan a cubrir el entrenamiento de la selección nacional. Wow. Fíjense, de todas partes del mundo, obviamente. Muchos conocidos, ¿no? A ver y a cubrir. Muchos de los famosos en la Argentina. Muchos colegas conocidos de los principales medios de Buenos Aires. Y después también muchos colegas justamente de medios que vienen de diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Tanito? La atracción puesta en la selección campeona del mundo, no hay que, a ver, no hay nada que nos sorprenda en esto, pero bueno, no deja de ser llamativo también, obvio, ¿no? La gran cantidad de periodistas. Sí, los escucho. Te aprovechamos. ¿Nos darías un breve perfil de Senesi? Sí, es un jugador, bueno, con pasado importante en el fútbol argentino. Yo creo que le va a brindar diferentes alternativas, es la sensación que tengo, que es lo que está buscando ahí un poco más el técnico de la selección argentina. Tener a alguien que pueda darle algunos conceptos de quite, de juego, y que al mismo tiempo pueda suplir alguna posible baja en defensa. No es su puesto natural, claramente, pero bueno, me parece que lo que buscaron es algo mixto. Se había mencionado a Guido Rodríguez, que podía también cumplir esa misión, pero bueno, entiendo que dado el buen año que tuvo Senesi, es finalmente la diferencia que saca. Después habrá que escuchar qué detalles da Scaloni en su conferencia de prensa de qué le vio o qué notó de distinto con las alternativas que se manejaban, como para poder tenerlo presente aquí. Ya está volando, de hecho se ha viralizado, ¿no?, la imagen de él con su novia cuando recibe la noticia de la convocatoria. Exactamente. Una pena que sea por lesión, ¿no? Porque claro, Valerdi iba a ser el primer futbolista de San Luis en jugar una Copa del Mundo. Bueno, exacto, no pudo ser para él, lamentablemente. Senesi, hay que decir que tuvo una gran temporada, como lo marcaste recién. De hecho, lo compró el Tottenham y es un dato llamativo, es un dato que pinta más o menos cuál es su momento futbolístico. De hecho, muchos lo marcaron como una de las bajas importantes en la lista en la que no estaba. ¿Te acordás? Que se decía, che, de los nombres que duele que los haya dejado afuera, Senesi es uno del top 3. Hay distintos banderazos. El original de los hinchas en un parque, pero después hay otras empresas que vieron la venta y están organizando otros banderazos. Le están pasando datos, ahí está. Sí. Por momentos pierdo un poco el contacto. Sí, ahí está, ahora sí. Perdonen, pero que por momentos pierdo el contacto. Estoy buscando ahí buena señal para poder tenerlo. Sí, tuvo una buena temporada en el Bournemouth, que seguramente Juani lo va a pronunciar mucho mejor que yo. Lo pronunció cuando perfecto, esté con ustedes más tarde. Y bueno, le va a brindar esa alternativa, supongo yo, un poco más mixto, si se quiere, para que Scaloni tenga una chance más en una selección que, bueno, ahora espera por Tagliafico y que, recordemos, tiene, esperemos que no, pero tiene la posibilidad de seguir haciendo cambios hasta 24 horas antes del partido. Espero que no, digo, porque sería una tristeza que un campeón del mundo como Tagliafico se pierda, ¿no? La Copa del Mundo, se lo recontramerece el marcapunta por la izquierda, ex hombre de Independiente Avellaneda, pero bueno, ahora pasa a ser él la preocupación, dado que todo parece indicar, al menos lo que pudimos chequear con algunos colegas, que el arquero Martínez, el Dibu Martínez, va a llegar en condiciones pese a su fractura. Tano, ¿este va a ser el primer entrenamiento de la selección en este lugar o ya hemos tenido 2 o 3? Perdón que esté perdido respecto a eso. No, desde que llegó aquí a Kansas, que está a Kansas City, para decirlo correctamente, está entrenando en este predio.
que le pertenece al Sporting, Kansas, que es el equipo que representa justamente a esta ciudad en la Major League Soccer. Y allí vemos algunos movimientos de los arqueros argentinos en el fondo. Allí vemos bien en el fondo algunos movimientos de los arqueros de la selección argentina, sin por supuesto el Dibu Martínez, que continúa con su recuperación, y de brazos atrás se lo ve a Scaloni, ¿no? En su postura habitual, bracitos detrás de la cintura para el técnico de la selección argentina. Ya aparecerá el resto de los jugadores, por ahora solo los arqueros realizando la práctica en un predio que tiene un total de 3 canchas de 11, y bueno, la posibilidad de subdividirlo para poder también tener allí los arcos más pequeñitos que ustedes ven y realizar diferentes movimientos, porque por lo que veo están demarcadas las 3 canchas, o sea que van a realizar diferentes movimientos. Vamos a ver con qué de todo nos quedamos en esos primeros 15 minutos. Una vez que aparezcan los jugadores tenemos 15 minutos y después ya retiran a toda la prensa porque pasa a ser entrenamiento a puertas cerradas. Bien, Tano. Ahí va Scaloni, no, mira, acá va Scaloni. Acá va Scaloni, perdón, ahí va, a ver. Ahí va. Ahí se está atando los botines. Me lo había confundido. Y ahí lo vamos a ver al oriundo de Pujato. ¿Botines o zapas? Cómo terminan de acomodarse los Zapatillas, botines. ¿no? O Me da botines. la sensación que son... ustedes con la cámara lo van a ver mejor que yo. Claro, a veces son zapatillas. Pero bueno, Me puede ser parece botín. que puede ser. Mira, ahí se está acercando. Bueno, Claro, allí charla con el jefe de prensa. te iba a decir, Tano, claro, lo confundiste porque la sí. distancia es importante, desde donde están ustedes hasta donde están ahora realizando Sí. algunos ejercicios. Ahí hay un conocido de Scaloni, porque se está abrazando con mucho cariño. Es un ex jugador, Juli. Por eso se abraza. Ya enseguida les voy a dar el detalle. Por eso lo fueron a llamar, lo fueron a buscar y bueno, aceptó Scaloni. Me da la sensación que es un ex compañero en La Coruña. Pero bancame un chiquitito que ya te lo voy a poder Pero lo veo confirmar. mucho más grande. Por eso el puede abrazo. ser, puede ser. Sí, puede ser. Recordad que Scaloni se fue muy joven Sí, al fútbol de España. Permaneció mucho tiempo. No alcanzo a ver quién es, pero sí sé que es un ex jugador. Que ya lo vamos a tener. De hecho, vinieron hace rato, le preguntaron, y quien ven ustedes de fondo es el jefe de prensa, Nicolás Novelo, de la selección argentina, que fue el nexo justamente, pero por lógica, siendo un ex compañero de Scaloni, accede Scaloni a ese saludo. Sí. Ya les vamos a contar bien quién es. Trato preferencial. Mirá qué lindo cómo estamos adentro, podemos ver todo, Tano. No sé, yo lo dimensiono de otra manera. Sí, tener ahí va Scaloni. este lente directo a Scaloni no es menor, ¿no? No, ¿qué te parece? Es el técnico de la selección campeona del mundo, ¿no? Que ahí va. Mari, si entrenan en esta primera cancha, cosa que no creo que pase en los primeros 15 minutos, lo vamos a tener bien cerquita. Qué hermoso. Pero me parece, por lo que veo, que todo va a arrancar bien allá atrás, Claro. hacia donde va Scaloni, y de ahí en todo caso se vendrán para este espacio reducido, que será la parte que no podremos ver. Hablando de esto, Tano, hay mucho ocultismo de los entrenamientos, hay mucho de querer tapar lo que se está haciendo a nivel técnico y entrenamientos también, porque ayer, por ejemplo, el partido de Argelia-Bolivia, que ganó Argelia 4-0, no querían ni que lo televisaran, ¿viste? Las imágenes que había, algunas eran movidas, parecían caseras. Después Carlos Lampe, arquero de Bolivia, sirvió un poco de espía, nos contaba en algunos canales. ¿Están todos más o menos así? ¿Es más que en otros mundiales? ¿Es lo mismo que siempre? No, yo noto un recelo muy estricto, más por parte de la FIFA. Pero claro, mirá, nosotros para ingresar al entrenamiento, por ejemplo, Juli, tuvimos 4 controles. 2 en el colectivo, porque primero citan a la prensa a una zona que está a unos 7 minutos, como en un centro comercial, y de ahí te traen en un colectivo, te depositan en el centro de entrenamiento, y ahí tenés 2 controles más para terminar de entrar. Eso lo entiendo, ¿no? Porque recordemos que aquí hemos tenido episodios muy graves, lamentablemente, ¿no? Los controles todo bien. Ahora, la FIFA sí está teniendo muchas restricciones en torno a poder mostrar las cosas del Mundial. En eso sí está siendo bastante determinante la Federación Internacional. Aquí en la selección argentina es bastante lógico, hay un cuidado de los jugadores como tiene que ser, que son en definitiva los campeones del mundo y son futbolistas de extrema importancia. Así que está bien. Pero los digo, técnicos, que tengan ese control tan estricto. Sí. Los técnicos, digo, para que no les choreen táctica, para que no les roben información. ¿Hay mucho de eso? Me sorprendió lo de Argelia, ¿viste? Que ni siquiera dejen pasar el amistoso.
Mira, yo lo que te digo, Juli, cuando a mí me tocó estar, lo estoy escuchando a Adriancito para que sepa. Cuando a mí me tocó estar en Sudáfrica, sí, era lo mismo, ¿no? En los primeros 15 minutos y no mucho más que eso. Después las conferencias de prensa, en donde uno puede despejar dudas, pero en eso no ha cambiado demasiado. Era Yalmiña, el jugador Pulito, que está aquí, está por ahí, ¿no? Fue compañero de él en La Coruña, como bien les decía yo, brasilero. Yalmiña, exactamente, brasilero. Él era el quien estaba justamente con Scaloni, lo vimos entrar por otro sector y pidió permiso para hablar con el jefe de prensa y de ahí lo autorizaron a poder charlar con el técnico de la selección argentina, compañeros con La Coruña, que hizo historia además, ¿no? En su momento en el fútbol de España. Es verdad, creo que jugó una final de Copa del Rey y todo. Ese Scaloni que justamente jugó el Mundial 2006. Fue campeón. Fue campeón de la Copa del Rey, tenés razón. Me sonaba que algo grosso habían logrado. Pero y de la Liga. No lo tengo de la Liga también. ¿Liga también? De la Liga seguro, de la Copa del Rey no tan seguro, fíjate vos. Pero bien, puedo estar equivocado, ¿no? Puede que la memoria me esté fallando. Tanito. Pero creo que fue campeón de la Liga. Sí, te escucho, Mari. No, te iba a consultar, bueno, arrancó el Mundial oficialmente, primer partido ya jugado. ¿Se despertó la fiebre mundialista ahí o seguimos igual en Kansas City? Seguimos con igual. con los latinos muy viviendo a full el Mundial. De hecho, a mí me sorprendió la cantidad de mexicanos. Impresionante, realmente. Tiene que haber sido unos 3.000 posiblemente que se dieron cita hoy para ver un partido por televisión. Son pantallas gigantes, con mucha comodidad, muy bien armado todo el FanFest, pero no deja de ser juntarse a ver el partido por una pantalla. Y me llamó la atención la cantidad de mexicanos, ¿no? Era un montón, realmente una marea verde hoy. Siguiendo a su selección, muy fanáticos ellos, como suelen ser también los mexicanos, ¿no? Eufóricos, y seguramente en un rato cuando tengamos la chance, Amadeo va a estar ahí reflejando lo que ha sido ya el post partido y la victoria de México, porque la fiesta va a seguir hasta largo, si bien en un rato ya cerraba las puertas el FanFest, para prepararse para mañana, porque todos los días van a pasar un partido ahí en ese FanFest de Kansas, y bueno, la posibilidad de ir y verlo y reunirse con otros hinchas. Pero claramente el de México es el más convocante. Y calculo que el de Argentina también va a convocar muchos hinchas ahí. Ahí vamos a tener un fenómeno muy interesante, que para algunos será previsible, pero yo por lo menos me doy cuenta ahora. Va a haber una gran comunidad de muchos de los equipos centroamericanos, hablemos sobre todo de los centroamericanos, que en algunos casos hasta van a ser locales en Estados Unidos. ¿Cuántos mexicanos vivirán en Kansas City? ¿Cuántos viven a lo largo y a lo ancho de todo Estados Unidos? Pero también pienso en las otras selecciones de Centroamérica que también tendrán comunidades inmensísimas en los Estados Unidos, Tano. Van a tener puntitos en los que casi será localía para ellos. Bueno, Argentina, ponelo en esa lista argentina, por eso, una enorme cantidad también de argentinos. Y hoy te digo, Juli, que muchos mexicanos viajaron, no es que viven en Kansas, sí, muchos viven en Kansas, pero nos encontramos con muchos que habían viajado 4 o 5 horas para ir a reunirse con sus compatriotas y ver el partido en las pantallas gigantes. ¿Pero por qué en Kansas? No son ¿El único FanFest era ahí? ¿No lo podían ver en sus ciudades o más cerca? No todas las ciudades tienen FanFest, las que tienen sede sí, pero ponele, Dallas es otra ciudad que tiene, pero está a 800, 900 kilómetros. Claro, sí. Entonces algunos han viajado 400 kilómetros para reunirse además y poder vivir con sus compatriotas. Insisto, hoy para mí eran unos 3.000, 4.000 viendo el partido en pantalla gigante. Es una fiesta total, fantásticamente organizado todo, ¿no? A todo esto, Tanito, ¿nos mostrás esa credencial que te permite estar ahí, nada más ni nada menos que en este entrenamiento abierto, a puertas abiertas de la selección? A ver si tiene tu nombre. Sí, cómo no. Obviamente que sí. Es bastante simplona igual. Pensé que era más linda. Sí. O sea, está buena. Sí, totalmente. Pensé que le iban a poner más onda que tu cara. Sin fotos, sin nada. No, yo todavía tengo... Sin nada, todavía tengo guardada el 2010 y es más o menos lo mismo. Uno por ahí también, viste, te haces una idea de algo muy sofisticado y honestamente no. Tampoco habría mucho más, ¿no? Para hacer. Decías, pero pará. Sumarle algún QR, alguna otra cuestión, pero no mucho más que eso. Podría ser. Fotito de periodista que te quede de recuerdo. Claro. Decías que pasaron 4 controles. ¿Cómo son esos controles que pasan los periodistas? Sí. Como cualquiera, Marisol, con detector, ¿cuántos detectores pasamos? 2, ¿no? 3 detectores, bueno, hay mucha seguridad, chicos.
Sí, y está bien, está bien. Es un país que tiene características particulares en ese sentido. No, nos controlan como cualquiera. Pero pará, sí. Tenemos que pasar como si fuera un aeropuerto, ¿no? Pasás la mochila por el escáner, Eso. todo, absolutamente todo. Claro, eso te quería preguntar, si eran detectores manuales y personal pasándotelo por el cuerpo, o es como muchos lugares de Estados Unidos que tenés que dejar el bolso, el cinturón, los zapatos en algunos lados, de todo, para que pase por debajo de los rollos y se vea en la cámara lo que tenés. Las dos cosas, Marisol. Las dos cosas. Ambas dos, diríamos. Para subirnos al colectivo, el manual, y después cuando llegamos aquí en el entrenamiento de la selección, los otros dos con los escáneres. Así que pasamos por los dos. Bien. En una distancia de nada, de muy poquitos metros. Muy poquitos, no sé, 200, 300 metros. ¿El periplo nuestro cómo sigue? Porque ustedes tienen mucha actividad en Kansas City antes del martes, que el martes vamos a tener el primer partido ahí en Missouri, pero me imagino que ya tendrán algunos hitos, algunas cosas que nos quieren mostrar o que ya saben que van a recorrer, por lo menos para traernos más color, no solo desde lo futbolístico. ¿Hay algo que se pueda anticipar de eso o todavía no? Nosotros vamos a permanecer aquí en Kansas City hasta que juegue la selección, y de ahí a Dallas, que es donde yo repito, me parece que nos vamos a encontrar con la mayor cantidad de argentinos que llegan desde Argentina, ¿no? Porque recordemos que ahí en Dallas Argentina juega 2 partidos. Pero de todas maneras la base de la selección es esta. Cuando nosotros nos vayamos a Dallas, vamos a esperar los partidos de Argentina, pero Argentina vuelve a Kansas City para entrenarse, y así lo hará mientras perdure su vida en el Mundial. Mira, puedo mostrar un poquitito, porque todavía no aparecen la mayoría de los jugadores, el predio, ¿no? Y este lugar tan bonito que tiene el Sporting Kansas. De hecho, casi todos los empleados son del Sporting Kansas, que es en donde entrena solamente la selección argentina, porque el hotel no está acá. Eso también es bueno recalcarlo, ¿no? El hotel se lo mostramos ayer y está a unos 25 o 30 minutos de este lugar, ¿eh? Ahí está Atilio haciendo de las suyas para mostrarles en profundidad este predio, que yo me lo imaginaba más grande. Viste, lo había visto, pero me lo imaginaba mucho más grande. Es muy bonito, muy pintoresco, pero es un predio de 3 canchas, en definitiva, ¿eh? Muy bien cuidado, a propósito. Sí, espectacular. El césped está increíble, ¿no? Por lo que se ve alucinante. Sí, impresionante. Bueno, ahí aparecen los jugadores. Mirá, ahí tenés. Ahí va, Atilito, un fenómeno. A mostrar a los futbolistas de la selección argentina. Recuerden que también hay sparring aquí, ¿no? Así que en algún momento y a la distancia, de hecho, se pueden confundir algunos rostros. El del medio a la derecha es Beltrán. Nosotros con el Zoom Ustedes lo van a ver. Sí. Claro, eso les iba a decir. Ustedes lo van a ver mejor que yo. Para que lo tengan claro. El que va de botines iba a decir naranja, pero hay 2 que van de naranja, ¿no? Y el otro, si no me equivoco, es Rulli. Es justamente el arquero juvenil de River. El otro de naranja. Y el que le sigue, exactamente, tal cual, más hacia la derecha de su imagen. Y son los primeros en ingresar, además del cuerpo técnico, que allí lo vemos también charlar en el fondo de la imagen a Scaloni y compañía, y ya aparecerá el resto. Estamos muy atentos a eso, para mostrarles también el ingreso de los jugadores, y uno supone que los primeros minutos son los que habitualmente se puede ver, ¿no? Un poquito de movimiento físico, el famoso loco de jugar un rato entre ellos, y después, una vez que nos retiran a nosotros, seguramente ya los movimientos tácticos para ir delineando el equipo que va a jugar contra Argelia el martes que viene en esta ciudad. Exactamente. ¿Qué se sabe de la posible baja de Tagliafico? Que lo hablábamos más temprano. Imaginamos que habrá pegado también en el plantel a nivel anímico otra posible baja más, o por lo menos otra lesión más, porque hemos venido, la verdad que con una tras otra en los días previos. De hecho, Scaloni dijo en la última conferencia de prensa, la verdad que hemos tenido mala suerte con respecto a esto. ¿Sabemos algo más? ¿Es algo que podría permitirle llegar? Sí. Julio, yo te interrumpo porque por momento, quizás por el viento se me pierde un poco la señal tuya, ¿no? Pero alcancé a escucharte. Y sí, hay que tener mucha precaución. Hay que, por ejemplo, ver cómo responde Montiel, que es otro de los que llegó muy exigido, te diría uno de los más exigidos a esta Copa del Mundo. Venía con un desgarro que no le permitió jugar incluso la final para River, del torneo local que perdió River con Belgrano. Entonces, bueno, todavía quedan algunas dudas. Más allá de que pareciera que todo se va encaminando a que la mayoría de los que llegó con alguna dificultad pueda estar en condiciones. Bueno, hay que seguir todo esperando, en defensa, ¿no? Deseando que casi no solamente lleguen. Sí, la gran mayoría tiene que ver con eso. Estoy pensando, Julia, ahora, pero sí.
Bueno, hay algunos que tienen características especiales, ¿no? Molina, que eso tienen otras, puede jugar de defensa, pero también de volante y tener llegada más arriba. Sí, Pero en la mayoría sí. Y también pasa en el resto de las selecciones, ¿no? Porque recordemos que estamos en un momento en donde es la final o el fin de la temporada del fútbol europeo sobre todo, entonces eso es mucha carga encima y llegan exigidos, ¿no? Entonces también hay que marcar que una cosa es que lleguen bien, recuperados de las lesiones, pero otra cosa es que además estén a punto. Por ahí pueden estar recuperados, pongamos el caso de Montiel, quizás ya no tiene la cicatriz, está todo perfecto, pero después hay que llegar a punto, ¿no? Al arranque de todo esto, de toda esta previa del Mundial, se hablaba, por supuesto, los interrumpo para robar Sí. unas palabritas al ex jugador de Boca, Pablo Álvarez. Pablo, un gusto, gracias por acceder al testimonio. No, Contame un poquito, ¿cómo lo ves? ¿Qué expectativa tenés? Porque fuiste un futbolista campeón con Boca, además. sensaciones muy lindas, hay mucha expectativa, mucha ilusión que la han generado los mismos protagonistas, así que muy entusiasmado. Hoy desde afuera, como un hincha más, pero siempre alentando a la selección. Imagino que algo por dentro te debe pasar, ¿no? Vos que estuviste en partidos bravos también. Sí, la verdad cada vez que veo un campo de juego, el olor a pasto, vienen recuerdos muy lindos, pero bueno, insisto, ya desde otro lado, disfrutando. Insisto que ellos son los gran protagonistas de alimentar esa ilusión constantemente, así que un hincha más y siempre alentando a la selección. Pablo, ¿qué pensás de los que llegan? Yo decía recién que una cosa es llegar recuperado de la lesión y otra cosa es llegar a punto. Por ahí no van en paralelo, ¿no? Puede estar recuperado de la lesión, pero físicamente también hay que estar 100%. Sí, la verdad vienen muchos jugadores tocados, con mucha seguidilla de muchos partidos en sus respectivas ligas, en sus respectivos clubes, pero soy un optimista que el comandante de este barco, el técnico, tiene muy buen manejo de ese tipo de situaciones y que seguramente lo que ponga en campo será lo mejor y lo que más óptimo estén. ¿Y cómo juega la cabeza? A vos te tocó estar en partidos bien bravos, lo último que te pregunto. No, la verdad, la cabeza, estos chicos tienen un hambre de competencia total, lo demuestran en cada partido amistoso que han jugado y bueno, ahora ilusionados y con mucha expectativa, como te decía antes, para que inicie este nuevo Mundial FIFA y estar obviamente alentando a la selección. Gracias, Pablo, muy amable. Por favor, un abrazo. gustazo, Pablo.